Y Dios envía a sus mensajeros, envía su mensaje, envía a sus profetas. Y Dios siempre va a estar hablando. Sabemos que Dios es un Dios que habla. Dios siempre está hablando a su pueblo. Pero quizás el pueblo no siempre está dispuesto, no siempre tiene el tiempo, no siempre está disponible para escuchar la voz de Dios. Y es como si tenemos una llamada importante en nuestro celular y nosotros vemos quién es y decimos, no, pues lo voy a mandar al buzón de voz. Yo no sé si sonara tu teléfono y en tu pantalla ahí, si tienes de esos que te dice quién te habla, te aparezca la palabra Dios, vas a decir, no le contesto, ahorita estoy muy ocupado. Lo voy a mandar a buzón de voz. Y después voy a escuchar, cuando tenga tiempo, el mensaje que me haya dejado. Y cuando vamos y revisamos nuestros mensajes y decimos, ay, sí, el Señor ha estado queriendo decirme algo respecto a las situaciones que tengo de vida, los problemas que estoy pasando, todas esas circunstancias a mi alrededor, por lo que está pasando en mi casa o mi trabajo, pero el mensaje que me da no es el que yo quiero, así que lo voy a borrar de mi buzón y no voy a hacer caso a lo que el Señor quiere decirme en este tiempo. De esto nos habla el segundo capítulo de Reyes, o este capítulo 15 de la historia. Dios hace arreglos para hablar con su pueblo. Cuando nos acercamos al tiempo de los profetas en la Biblia, y vemos que son muchos libros del Antiguo Testamento los que nos dan referencia a los profetas, empezando desde Reyes y Crónicas, y después hacia adelante, todos los libros de los profetas mayores y de los profetas menores. Y a veces, cuando llegamos a este periodo, entramos en cierto grado de confusión. Cuando tomamos los libros como están acomodados en la Biblia, es decir, conforme al canon que se ha formado, si analizamos profundamente los libros, nos damos cuenta que no están arreglados de forma cronológica, y a veces esto es lo que nos confunde. Nosotros vamos libro tras libro leyendo los profetas mayores y los profetas menores, y parece que brincamos en los periodos de la historia hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. No entendemos muchas veces la interacción de los profetas con los distintos reyes. Más aún nos confundimos porque ahora se nos habla del rey sobre Israel y del rey sobre Judá. Y entonces tenemos que recapacitar de que ahora no hay un rey, sino hay dos reyes, que ya no es un reino, sino que se ha partido en dos, que ahora el reino del norte o Israel tiene su propio rey, el reino del sur o Judá tiene su propio rey, y que Dios está enviando profetas a estos dos reinos, y que la Biblia no está arreglada cronológicamente. Que si quisiéramos arreglar la Biblia de manera cronológica, pues sería bastante complejo, porque tendríamos que reacomodar los libros de la Biblia en un orden totalmente diferente para poder leer el orden de los reyes y cómo Dios empezó a enviar el mensaje a cada uno de ellos. Vamos a ver en este tiempo de los profetas un anuncio muy importante, la caída de los reinos. Uno de los mensajes más fuertes de Dios para su pueblo es un llamado al arrepentimiento, pero también es el mensaje de Dios que le dice, pueblo mío, hay una consecuencia a tu pecado. Y la palabra de Dios a su pueblo le va a decir que ambos, el reino del norte y el reino del sur, van a ir al exilio. Que reinos van a venir en contra de ellos, que los muros van a ser derribados, que los jóvenes van a ser llevados y que va a haber una destrucción como nunca la ha habido. Y que esto es la consecuencia al pecado en medio del pueblo de Dios. Cuando llegamos a este periodo y entramos en esta confusión y no sabemos por dónde empezar y brincamos de aquí para allá y no entendemos tantísimos nombres de los diferentes reyes y todos los profetas, a veces, hermanos, mejor dejamos de leer. No entendemos de qué se trata esta porción de la historia. Yo te animo a que esto no te suceda, porque Dios tiene un mensaje para nosotros también en este tiempo. Y quizás tendríamos que empezar desde reflexionar nuevamente por qué Dios ha dividido la ciudad. ¿Por qué Dios ha dividido esta nación? ¿Por qué Dios ha dividido a Israel? ¿Por qué ya no pueden ser 12 tribus unidas, sino 10 en el norte y 2 en el sur?
Y reflexionar nuevamente en que Dios ha enviado esta división a la nación porque el mensaje que la nación está dando, siendo llamados por Dios a ser ejemplo y palabra a las demás naciones que están sobre la tierra, es un mensaje que está equivocado. Es decir, Israel no ha entendido o no ha querido entender el mensaje de Dios, y como no lo ha hecho, Dios les dice: lo que tú estás mostrando de mí, lo que tú reflejas de mi palabra está equivocado, y por ello ahora tengo que mostrarle a las naciones que están alrededor que estoy disgustado contigo y que hay una consecuencia porque lo que estás transmitiendo no es lo que yo te he dicho. Dios quería bendecir su pueblo, claro que sí. Así como Dios bendice tu casa, bendice tu trabajo, bendice tu vida todos los días. Pero tenemos un Dios que también es justicia, no solamente amor. Dios es amor, Dios es justicia, y que va a manifestar su desagrado como Padre que es de cada uno de nosotros, mostrándonos que lo que hacemos no es lo correcto conforme a su palabra. Israel se rebeló, ciertamente. Sus reyes no obedecieron. Se desviaron del camino, aún en medio de la sabiduría, se fueron a adorar otros dioses, no pudieron obedecer los preceptos que Dios había enviado, y esa desobediencia trae consecuencias. Y esto es algo que la palabra nos va a repetir una y otra vez por lo que está sucediendo en ella. El pecado del hombre, la desobediencia a Dios, nuestra inconformidad con lo que el Señor nos habla, va a traer consecuencias. La desobediencia del pueblo de Dios va a ser manifiesto en este periodo. Y la consecuencia de esa desobediencia se va a dar. Y en principio Dios va a enviar ese mensaje al pueblo y le va a decir: lo que tú estás enseñando acerca de mí es un mensaje que está equivocado. En este programa que estamos llevando de la historia, si se ha acercado por ahí a sus libros, tenemos dos autores. Uno de ellos bastante conocido por otros libros cristianos que ha escrito, que es Max Lucado, y el pastor principal de educación del templo donde Max Lucado es pastor, que es Randy Freis, pues lo hemos conocido a través de los videos que proyectamos aquí o en los grupos pequeños. Ese es Randy hablando. Y una de las ilustraciones que da Randy para este capítulo dice: si Max Lucado y Randy Freis, siendo predicadores, pues teniendo libros, se venden videos de ellos, predicaciones, la iglesia donde ellos pastorean transmite su culto en los Estados Unidos a muchísima gente. Si ellos de repente decidieran dedicarse a robar bancos, dice uno de ellos, y pues aún así siguiéramos predicando y siguiéramos saliendo al aire y siguiéramos teniendo programas de radio y de televisión, pues el pueblo entraría en una confusión. ¿Cómo predican el evangelio? Son pastores, son hijos de Dios, transmiten un mensaje de Dios, pero a la vez están haciendo algo y entran entre los más buscados y tienen un problema con la ley. Dice Randy, sería transmitir un mensaje equivocado. Bueno, esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos teniendo un llamado directo de Dios, una palabra muy clara acerca de Dios, ley de Dios dada para ellos, negaron vivir conforme a esta palabra. El mensaje que están dando es un mensaje equivocado y Dios va a poner justicia y va a hacer lo necesario para corregir al pueblo. Por ello Dios divide a la nación y lo hace para purificar el mensaje, para mostrar el carácter de Dios. Y otra vez, el carácter de Dios: Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios no necesita 12 tribus. Y aunque la promesa de Dios es que iba a levantar descendencia en Israel, y de esa descendencia habría de levantarse el Mesías, habría de levantarse el eterno rey de Israel, Dios no necesita todas las tribus, y Dios va a ser fiel. Dios no niega la fidelidad de sus promesas, y Dios siempre cumple sus promesas. Es parte de su carácter. Dios solamente necesita la tribu de Judá, y sabemos que la descendencia de la tribu de Judá se va a dar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y las profecías, las promesas de Dios se van a cumplir. Sin embargo, en su misericordia, en su amor, Dios le habla nuevamente a estas 10 tribus que han iniciado un nuevo reino en el norte del país. Y Dios va a enviar
profetas, 9 profetas durante los 19 reyes de Israel. El reino del norte, solamente el reino del norte tiene 19 reyes. Y a esos reyes Dios les va a enviar 9 profetas. Y más o menos en un periodo de unos 408 años van a estar hablando Semaías, Ananí, Jehú, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Amós y Oseas. Estos 9 profetas van a estar hablando al reino del norte. Cuando tú leas en la Biblia de estos 9 profetas, ellos están hablando al reino del norte. El reino del sur tiene otra lista de profetas totalmente diferente, algunos de ellos enviados a los dos. Dos de los profetas más importantes de este tiempo, que tienen un mensaje muy fuerte, que es necesario que retomemos nosotros hoy para la iglesia de este tiempo, son los mensajes del profeta Elías y del profeta Oseas. ¿Dónde encontramos al profeta Elías? Acabamos de leer un pasaje extraordinario de la vida de Elías. Yo creo que si recordamos las enseñanzas que hemos recibido acerca de este profeta, uno de los pasajes fundamentales es el que acabamos de leer hace un momento. Este pasaje que nos narra de una forma extraordinaria, decía mi hermano René, el poder de Dios. El poder de Dios a través de sus siervos. Cómo este hombre es cuestionado por el rey, diciéndole: ¿eres tú el que está turbando a Israel, Elías, con el mensaje? Y le dice: yo, no soy yo, eres tú, le dice al rey. Eres tú el que desobedeciendo, eres tú el que ha ido en contra de la voluntad de Dios, eres tú el que ha traído tragedia, el que ha traído el castigo de Dios sobre tu pueblo. Y vamos a probarlo, le dice Elías. Vamos a ver quién es Dios sobre Israel. Convoca a todos los sacerdotes de Baal, 450. Y yo solito, dice. Vamos a hacer 2 altares, vamos a poner 2 sacrificios, vamos a invocar a nuestros dioses y el que sea Dios, que se manifieste. ¿Y qué le dice el rey? Va. Dice: ándale pues, vamos a hacerlo. Pues, ¿dónde conseguimos un estadio lo suficientemente grande para meter a todo el pueblo de Israel? En el Monte Carmelo, porque pues prácticamente podrían ser más de 2 millones de personas. Yo no sé si fueron todos, pero la palabra dice que se convocó a todo Israel. Y en esta convocación al menos estaba todo el reino del norte, 10 tribus y toda su descendencia ahí presentes delante de este monte, viendo lo que había de suceder. La narrativa de la historia es bien interesante, nos habla de cómo se construyen los altares. Seguramente el altar a Baal fue un altar majestuoso. El reino estaba dedicado ya a adorar a Baal porque Jezabel así lo había impuesto. Había 450 sacerdotes y otros 450 dedicados a otra de las diosas. Había riqueza en el reino. Pues seguramente fue un altar majestuoso, enorme, bien elaborado, con las mejores elementos y herramientas que había en ese momento. Pero, ¿qué sucede? Ponen el sacrificio, toman este animal, lo parten, lo colocan para ofrecerlo en sacrificio. Dice Elías: nada más acuérdese, no le vamos a poner fuego. El que sea Dios, que descienda por su sacrificio. Que envíe fuego para que el sacrificio, para que el holocausto sea consumido. Y pasaron las horas. Y es bien interesante leer cómo los profetas de Baal danzaban, gritaban, se empezaron a herir, se desesperaron. ¿Y qué hacía el profeta? No lo haga, eso es bullying. Pero se estaba burlando de ellos. Sí, se estaba burlando de ellos. Así, grítenle más fuerte a su Dios, a lo mejor está ocupado. Quizás no les está prestando atención porque es Dios y está meditando en algún rincón. Hablen más fuerte. Y así se pasó el día. En la tarde, dice Elías: bueno, ya, me toca a mí. Y cuando nos acercamos a esta narración de la palabra, vemos algunos símbolos sumamente importantes. ¿Cuántas piedras usa Elías para levantar el altar? 12 piedras, una conforme a cada una de las tribus de Israel. ¿Cuántos cántaros de agua se usan? A ver. Dice que 4, pero los llenaron 3 veces. ¿Cuántos fueron? 12 cántaros. Muy bien, son buenos en matemáticas.
12 cántaros de agua. Una pregunta más difícil, ¿sabe cuánta agua había en cada cántaro? Esa está complicada. Aproximadamente en cada cántaro había 12 litros. Y es interesante porque este número 12 va a ser repetitivo una y otra vez, porque el símbolo de este altar puesto delante de Dios es Dios sobre todo Israel. Tu pueblo está aquí delante de ti, Señor, poniendo este sacrificio para que muestres que tú eres Dios, para que le muestres a este pueblo que tú eres Dios. Y manda hacer el profeta alrededor de ese altar una zanja, más difícil aún, donde cabían 2 medidas de trigo. Aproximadamente dicen algunos estudiosos que serían un poquito más de 100 litros lo que cabría en esa zanja. Pero derraman sobre el sacrificio más del doble de esa agua. Por eso escurría por todos lados. La leña completamente mojada, la carne completamente mojada, la zanja de más de 100 litros llena de agua. ¿Usted ha intentado encender un fuego con leña mojada o con carbón mojado? Aunque le eche gasolina, no prende. ¿Qué hay que hacer? Esperar a que se seque. Y la leña mojada es todavía más difícil de encender. Sin embargo, no es necesaria sino solamente una pequeña oración de parte del profeta. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el profeta clama, Señor, demuéstrale al pueblo que tú eres Dios. Y que lo que tú quieres es que ellos vuelvan nuevamente, que se arrepientan de su pecado, que su corazón sea transformado y que regresen a ver tu rostro y a tomar las indicaciones que tú tienes para ellos. ¿Qué sucede? Sigue diciendo la palabra. Fuego descendió de los cielos y lo consumió todo. La carne, los huesos, las piedras, la leña y aún el agua que estaba derramándose por toda la tierra y la zanja llena de agua se fue. Ese es el poder de Dios. Ese es Dios diciéndole, aquí estoy, pueblo, y verdaderamente yo soy tu Dios, y efectivamente quiero que regreses con tu rostro a ver el mío, te arrepientas de tus faltas y vengas nuevamente a reconocer que yo soy tu Señor. Y hay mucho más acerca del profeta Elías, pero el mensaje de Dios a través de los profetas siempre va a ser, estoy hablándote a ti, pueblo, quiero que escuches. Decíamos que otro de los profetas importantes de este periodo va a ser, todos son importantes, pero no podemos hablar de todos, estaríamos aquí toda la tarde. El profeta Oseas, y el profeta Oseas tiene una situación bien complicada. El profeta Oseas se le dice, ¿sabes qué, Oseas? Te vas a levantar. Vas a ir a buscar una mujer que es adúltera, que es una prostituta y te vas a casar con ella. Yo no sé qué reacción haya tenido Oseas, pero Oseas es obediente y Oseas hace lo que Dios le ha dicho. Y la vas a amar y vas a hacer una familia con ella. Y Oseas obedece. ¿Qué es lo que está queriendo enseñar Dios a través del profeta Oseas? Dios está mostrándole a Israel en la vida del profeta, ya no solamente a través de las palabras, que hay un mensaje importante de Dios a través de Oseas, pero en la misma vida del profeta, el carácter de Dios. Dios ama a su pueblo y está dispuesto a perdonarlo, aun cuando el pueblo le ha sido infiel y se ha ido a prostituir, palabras de la profecía de Oseas, con muchos otros dioses. Y Dios le dice al pueblo, yo estoy dispuesto a perdonar. Así como Oseas ama a su mujer y la ha aceptado, aunque se ha ido con muchos hombres, y está dispuesto a hacer una familia con ella, aunque ella le sea infiel, así es lo que Dios está diciendo al pueblo. Yo estoy dispuesto a perdonar cada uno de tus pecados si te arrepientes, si vuelves tu rostro a mi rostro y sigues por mis caminos. Y vemos cómo este mensaje de Dios a través del profeta en su propia vida,
debiese ser un mensaje que hiciera vibrar, que hiciera simbrar al pueblo. Y no es así. El pueblo, si acaso se arrepintió, no vino completamente a adorar a Dios, no se destruyeron todos los lugares altos, siguió habiendo adoración a otros dioses, y una y otra vez Dios va a enviar este mensaje al pueblo. Dios quiere darle vida al pueblo. Dios quiere hacer que el pueblo vuelva de sus malos caminos. Y cada uno de los profetas va a traer este mensaje una y otra y otra y otra vez. ¿Y cuándo se va a cansar Dios? Dios no se va a cansar nunca. Sin embargo, también la palabra dada a través de cada uno de los profetas es una palabra que se va a cumplir. Dios es amor y misericordia, pero Dios también es justicia. Y la palabra que Dios ha hablado por justicia a su pueblo es una palabra que se va a cumplir. Hay algo triste en los profetas. Y no tanto que ninguno de ellos haya logrado el éxito que esperaría. Hoy consideramos éxito aquel que es más escuchado, aquel que es más seguido. Pues entonces los profetas fueron unos fracasados, porque no consiguieron llevar el mensaje. Y si vamos bien y leemos todos los profetas y la respuesta del pueblo, podemos decir, bueno, al menos hubo uno que fue escuchado. Y ese profeta que sí fue escuchado, que su mensaje llegó al pueblo, que el pueblo se arrepintió y Dios lo perdonó, es el profeta Jonás. El grave problema con esto es que Jonás no le habló al pueblo de Israel. Fue el pueblo ninivita, un pueblo pagano, el que sí escuchó al profeta de Dios, el que sí vino a arrepentimiento, el que se arrodilló y se puso ropa de silicio y tomó ayuno y dijo, Señor, nos arrepentimos. Y aún sus animales entraron en ayuno, sus niños, sus jóvenes. ¿Y qué hace Dios? Los perdona. Pero ¿sí? Sí. Ok. Gracias. Dios sigue hablando, hermanos. Y lo hace de tantas maneras. Por medio de su palabra, por medio de sus siervos, por medio del consejo de un hermano. Dios está hablando de una forma continua a nuestras vidas. ¿Quién está a tu teléfono hoy? Quizás de tu trabajo, quizás de la escuela de tus hijos, quizás tus amigos. Y quizás cualquiera de las llamadas de ellos es más importante para ti que lo que Dios tiene que decirte. Si en automático tenemos el llamado de Dios a nuestro buzón, pues quizás no lo oigamos a tiempo. Si ni siquiera atendemos sus mensajes, entonces nos quedaremos sin la comunicación y seguiremos en la misma situación que estamos el día de hoy. La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es, ¿voy a recibir el llamado de Dios? ¿Voy a dejar que Dios le hable a mi vida? ¿Voy a tomar ese mensaje que Dios dice, regresa pueblo mío, arrepiéntete de tus faltas, arrepiéntete de tu mal camino? Arrepiéntete de no estar conforme con mi voluntad. Regresa completamente a la palabra que tengo para ti. Porque Dios en su amor y misericordia es Dios perdonador. Situaciones en nuestra vida se dan por nuestra desobediencia. El pecado siempre tiene consecuencias. Pero Dios sigue llamando y diciendo, tengo para ti perdón y misericordia, en tanto escuches mi voz y venga a tu vida arrepentimiento. La reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros al leer nuevamente todo este periodo profético es que esa palabra, como fue para el reino de Israel, sigue siendo palabra de Dios para su pueblo. Y tú y yo somos parte de él. Que hoy tenemos al Espíritu Santo del Señor que está en nuestras vidas. Y que aun cuando nosotros mandemos a Dios a buzón de voz, Él va a estar repitiéndonos una y otra vez, tiene un mensaje pendiente que no ha leído, tiene un mensaje pendiente que no ha escuchado,
Tiene un mensaje ahí en su buzón al cual no le ha puesto atención. ¿Cuándo vas a acercarte a escuchar lo que Dios tiene para ti? Y esto tiene que ser una reflexión para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu mensaje no pasa de moda, que tu mensaje es siempre pertinente para tu pueblo, que tú, Señor, tienes palabra para cada uno de nosotros. Al acercarnos, Señor, en este tiempo a la palabra de tus profetas, abre nuestro entendimiento. Que entendamos, Señor, tu mensaje, que lo reflexionemos en nuestro tiempo, en nuestro actuar, en nuestro carácter, en nuestra situación de vida y aún, Señor, en nuestros problemas. Que veamos, Padre, qué mensaje tienes para cada uno de nosotros en este tiempo y que seamos sensibles, Señor, a la voz de tu Espíritu, a tu palabra, al mensaje que tienes, Señor, para hablar a cada uno de tus hijos. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestros oídos. Y Señor, que busquemos hacer tu voluntad. Que busquemos, Padre, en nuestro corazón el doblegar nuestro orgullo, el doblegar, Señor, nuestra imprudencia, el quitar de nosotros la necedad y el querer escuchar tu palabra. El querer, Señor, obedecer tus preceptos. Que haya, Padre, en nuestros corazones ese deseo de amarte a ti sobre todas las cosas y de vivir conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, nuestro Señor, en Cristo Jesús. Amén.